La votación que hubo sobre el Tribunal Electoral fue cerrada, digamos, no es la palabra que hay que poner, sino fue estrecha. Si fue estrecha en la comisión, es altamente probable que en plenaria no pase. Y esta otra opción, que es la lista cerrada, aquí pareciera ni siquiera tener mayoría. Y si esas dos cosas no pasan, no tiene sentido la reforma política. No hay ni para qué discutir de una reforma política en Colombia. Que obviamente un sector político del país no quiere. Quiere que se mantengan las cosas como están, porque como están les va bien. Digamos, tenemos un sistema político funcional al poder establecido, a eso que llaman statu quo, a eso que llaman el establecimiento, como quieran ponerle el nombre. Las posibilidades de un cambio político son más estrechas si las cosas se mantienen igual. Y cuando hablo de cambio político no estoy hablando de si tal o cual persona ganas, tal o cual partido, sino si una cultura política cambia. No sé si tenga validez hoy afirmar que está bien la cultura política colombiana. Yo pienso que no está bien que la cultura política colombiana tal cual está hoy vigente nos lleva al poder del narcotráfico. Una y otra vez, el narcotráfico y los dueños de la contratación pública, que a veces son lo mismo, porque la contratación pública se va transformando en el instrumento principal del lavado de dólares. Antes lo era la tierra, en tiempos de Escobar y sus herederos. Habría que preguntarse si está bien que al final el poder político en Colombia sea y lo conformen los dueños de los bancos, los dueños de las tierras, los dueños de la contratación, y a veces son los mismos. Yo digo que en un país que ha llegado a ser uno de los más desiguales del mundo, la simple cifra del COVID que nos muestra que somos de los más contagiados del mundo, es decir, que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo, que somos uno de los países más violentos del mundo, bien ameritaría pensar, creer, que es que se necesita un cambio de la cultura política en Colombia. ¿Por qué el sistema que tenemos es funcional a la inercia de una especie de poder sanguinolento, corrupto? Porque nos reducen a la acción individual. Escuchaba aquí a mis colegas de la izquierda, del Partido Verde, en sus dos versiones, la de Angélica, la de Nami, al final rechazar la posibilidad de una lista cerrada. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué? Si es que las posibilidades de un cambio en Colombia no pasan por mantener la cultura política que tenemos. Lo que tenemos es una acción individual política, un individualismo. Hemos considerado que lo normal, lo cómodo, es la acción política individual. Eso está bien para los que tenemos alguna opinión pública que genera una votación relativamente importante. Los congresistas de opinión son la minoría en el Congreso de la República. La mayoría de los congresistas son dueños de maquinaria. Es decir, no los conoce sino la mamá, pero tienen la capacidad
por muchas vías y subterfugios, de tener un electorado que ni siquiera los conoce, sino que vota por esa persona a través de una transacción. Claro, una política de transacciones individuales permite la corrupción. Una acción política individual o familiar termina siendo corrupta. Y el que piense que se puede disminuir la corrupción en Colombia manteniendo una acción política individual está completamente equivocado. Porque es que la corrupción tiene que ver con el enriquecimiento individual. Y por tanto su correlato político es la política individual. El corrupto necesita hacer una política individual porque se va a enriquecer individualmente. Por otra parte, la política individual quita poder. Aunque el congresista cuando llegue aquí, sobre todo si es nuevo, cree que por ponerse la corbata, el traje de paño, porque todo el mundo lo adula en la entrada, porque todo el mundo le sonríe cuando pasa por los pasillos del Congreso, él se cree que tiene poder. Tiene un buen sueldo, que la mayoría de los colombianos no tienen, entonces el hombre o la mujer se siente poderosa. Pero no es un poder político, es una especie de egolatría del político que llega al Congreso de la República, que además mira por arriba, que además se cree un príncipe o una reina, que además cree que no se le debe acercar el público, que se cree superior, pero es una superioridad de mentiras, tonta, estúpida, porque ese personaje no tiene poder político. Y aquí se demuestra, cada vez que hay votaciones sobre proyectos importantes, el poder lo tienen otros. Pongan aquí un proyecto de ley de transformación del modelo de salud en Colombia y nos daremos cuenta que el poder no lo tiene el congresista, sino el propietario de la EPS que nadie eligió en Colombia, que nadie conoce en Colombia. Pongan aquí un proyecto de reforma pensional y se darán cuenta que el poder no lo tiene el congresista o la congresista, el poder lo tienen los dueños de las aseguradoras privadas de pensiones. Pongan aquí un proyecto de reforma agraria o el que discutimos ayer en conciliación de subsidios a la empresa. ¿Por qué no fue a la pequeña y sí a la grande? Porque el propietario de la gran empresa es el que tiene el poder, no el congresista que vota aquí. El congresista que vota aquí queda plegado a una serie de intereses que son los intereses del poder en Colombia. ¿Por qué se pliega? Porque él no es una fuerza colectiva. Él es un individuo parado frente al propietario de un banco, de una corporación. Él o ella es un individuo parado frente a los grandes propietarios de latifundios en Colombia. Él o ella es un individuo parado ante los poderes fácticos de los medios de comunicación, que a su vez, como una intermediación, son también los poderes fácticos de la economía nacional. Por eso un individuo aquí que solo siente poder cuando lo adulan, caminando hasta la sesión, no tiene poder real. Es el neoliberalismo lo que necesita de una acción política individual. Es el neoliberalismo el que necesita fragmentar en individuos de tal manera la sociedad que sobre esa fragmentación individualista, incluso de recorte de los individuos, puede asentar el poder
del sistema financiero, del sistema económico en el país. No les gustan las grandes colectividades políticas. No les gusta como antaño teníamos esos grandes partidos que pudieran llenar de multitudes el espacio de la discusión pública, porque en las multitudes van los campesinos, van los obreros, van los indígenas, va el pueblo. Por eso esas imágenes del Gaitán las aborrecían. Por eso esa vieja dinámica del Partido Liberal, cuando se podía llamar, y me disculpan los compañeros, el verdadero Partido Liberal, no les gustaba. Porque una colectividad fuerte, multitudinaria, es un contrapoder. Y ese es el verdadero sentido de la política. La acción individual, por muy brillante que sea, y yo aquí he dado algunos debates que han dicho que son brillantes, no es eficaz desde el punto de vista de la política. La acción individual puede ser brillante, puede generar una egolatría, puede ser contada a los nietos y solo los nietos lo recordarán, puede que quede registrada en un libro de historia, pero no es eficaz. La eficacia política tiene que ver con el poder. Por eso esa comodidad de algunos, claro, puedo garantizar pensionarme en el Congreso si tengo la suficiente opinión o si tengo la más sólida maquinaria bien aceitada. Y como individuo le va bien, tiene una buena casa, puede educar a sus hijos, puede brillar dentro de una sociedad, pero es ineficaz. Pasa, no pudo ni aruñar el poder, no pudo ni modificar las condiciones de la historia, porque los individuos no hacen la historia. Y eso deberían saberlo mis compañeros y compañeras. No son los individuos los que cambian la historia. No es esa historia de Césares que nos hemos estudiado en el colegio, la realidad de la historia. La realidad de la historia es que la cambian las grandes colectividades sociales. Cada vez que aquí renunciamos a construir grandes colectividades políticas, sociales, estamos renunciando a la eficacia del poder. Estamos entregando esa eficacia del poder a quienes ya lo detentan. Y lo detentan de tal manera que nos han conducido a ser una sociedad la más desigual del mundo, la sexta más ignorante del mundo, raquítica económicamente, de las más contagiadas del mundo, de las más violentas del mundo. ¡Ah, palmarés! El que esta generación de políticos y políticas puede entregarle a la historia de Colombia. Como creo que no va a ganar la votación de la lista cerrada, simplemente quería dejar mi posición política. Yo creo que sí deberíamos, tanto en la derecha, en la izquierda y quienes se llaman de centro, dar el paso a configurarnos como grandes colectividades sociales con capacidad de poder, con capacidad de afectar el poder, con capacidad de construir historia y no pasar simplemente arañando ególatras, estúpidos, sin capacidad ninguna de afectar ni la historia ni el poder en Colombia. Gracias, señor presidente.